A ver, esto va a cambiar, pero esto sigue siendo Tequila Technicolor y esto es The Batman. A partir de hoy, los videos que haga van a ser más parecidos a un podcast. Ya no van a ser como los hacía desde hace 2 años, porque ya no me da tiempo ni para vivir ni para editar. Pero como Tequila Technicolor es una parte muy muy profunda de mí y es como mi Horrocrux, pues tengo que seguir haciendo este tipo de videos de la forma en la que me dé el tiempo. Entonces van a ser más parecidos a un podcast, sin mucha edición, sin cortes, o sea, lo que yo grabe de voz es lo que se queda, y así va a ser. En todo caso, pues le pediré a una amiga que edite videos cuando sea absolutamente necesario, pero mientras no, así va a ser esto. Además es que hay ciertas películas como esta que creo que sí tengo que hablar por pura estabilidad mental y emocional, porque si no, yo creo que sí me muero. Entonces, The Batman me parece que es una de esas. Y sobre todo porque siempre tuve razón. Desde 2019, cuando anunciaron a Robert Pattinson como el nuevo Batman, estaba segurísimo de que Robert Pattinson iba a ser no sé si la mejor opción, pero sí una muy óptima. Que iba a ser un personaje no tradicional, pero que podía encajar por su personalidad. Y incluso lo aposté con un amigo y te encontré la apuesta que le hice en noviembre de 2019, que si 5 críticos decían que este Batman era el mejor de todos los tiempos, él se iba a rapar la batiseñal, y de lo contrario, pues no, iba a ser yo. Y no he revisado si los 5 críticos ya lo dijeron, pero creo que unánimemente, o al menos en una gran cantidad de la audiencia, sí hay una sensación de que es uno, no sé si el mejor, pero sí de los mejores. Entonces con eso me quedo, para que nadie se desgracie la cabeza. Pero bueno, o sea, lo primero que quiero decir es justamente por qué Robert Pattinson siempre tuvo mi fe absoluta e inquebrantable. Porque muchos, la verdad, voy a sonar súper pedante como siempre, pero solo lo conocen por su papel de Edward Cullen. Y la realidad es que tiene una carrera no buena, sino envidiable. Y el problema es que ha estado en el terreno indie durante muchos años, y eso provoca naturalmente que no se le conozca demasiado. Pero pues creo que eso le ha jugado a favor y en contra, porque terminó siendo una sorpresa cuando todos pensaban que iba a ser ese vampiro acartonado que era en Crepúsculo. Si eres fan de Crepúsculo, perdón. En fin, en Good Time, bajo los carnales Safdie, solo bastaba verle los ojos para saber que estaba roto. En El Faro de Robert Eggers brilló por ese rango precioso de lo expresivo a lo terroríficamente inexpresivo. Y en Mapa a las Estrellas es un personaje tan simple que da miedo. Y entonces cuando juntas esas 3 características de Pattinson, da este Batman. Todas estas características le van bien a este Bruce Wayne, sobre todo porque Pattinson es un actor de autor. Vaya la cacofonía. Ha trabajado con los autores más cabrones del indie en inglés, como ya dije, David Cronenberg, los hermanos Safdie, Robert Eggers, Claire Denis. Entonces, yo creo que por eso lo eligen, porque este Batman es de todo menos comercial. Lo dije creo que en una publicación de Facebook, es el anti-blockbuster. Y el director de esta película, Matt Reeves, no es precisamente un autor, sí es muy hollywoodesco, pero es uno de los cineastas más críticos en el Hollywood moderno. La realidad es que solo vi Avenida Cloverfield 10, o 10 Cloverfield Lane se llama en inglés, y es una crítica al imperialismo y una oda a la alineación, ay cabrón este término, alienación marxista. Porque incluso creo que le hice un análisis en la universidad que me chulearon mucho, que parecía como muy estúpido, pero era un trabajo de análisis del discurso que quedó chido. En esa película en la que sale Pedro Picapiedra, ese actor, que no me acuerdo su nombre ahorita, es el símbolo de Estados Unidos trayendo aliados para salvarlos de todos los males, pero al final el mayor riesgo es él, aun cuando el mal más grande está presente afuera. Acá en Batman la crítica es muy parecida y hasta creo que va formando su tesis.
En Cloverfield no está claro nunca quién es el bueno y quién es el malo. Creo que ese no existe. Y no hay una diferencia entre protagonista y antagonista. No, creo que no la hay. Y esto está muy presente en una película de superhéroes y es una proeza porque este género o subgénero se basa en las dicotomías del bien y el mal, el bueno y el malo, el villano y el héroe, y así. Y entonces esto me lleva a uno de los primeros puntos más importantes de esta película y que creo que es lo que está cambiando el panorama del subgénero de superhéroes que está en su auge. Aquí Batman no es otra vez. Ay, no, aquí no puedo hacer cortes. Aquí Batman no es un héroe. Y de hecho nadie lo dice. Nadie le dice Batman más que el villano. Todos le llaman venganza como si legítimamente ese fuera su nombre. Y es que Reeves quita las capas de la narrativa y directamente nombra a su personaje con el antivalor que representa. Y un valor o antivalor en un héroe pues es súper común, sobre todo más con los valores. Los héroes son la representación de lo bueno y los villanos son la representación de lo malo. Parece clase de primaria. Lo que pasa es que la venganza no es la cualidad de un superhéroe. E incluso creo yo que en Batman Inicia o en Batman El Caballero de la Noche, o al menos en esa trilogía, el personaje se arranca desde una perspectiva de la venganza y evidentemente el final es quitarle eso. Ese Batman es muy parecido a este en ese sentido porque empieza siendo malo de alguna forma porque está con Ra's al Ghul y está con la Liga de las Sombras, pero en este sentido no hay ningún rasgo que lo defina como superhéroe. Y esa introducción de personaje, los primeros 10 minutos de la película son clarísimos. Esa es la presentación no solo de un villano sino de un monstruo. El montaje te ayuda a entender que hay una sensación de no solo de agonía, sino de incertidumbre y peligro cuando él está cerca. Aun cuando los superhéroes se presentan en una película, generalmente es con una entrada súper brillante, con un tema alegre, con ovaciones, y aquí lo hace desde las sombras. Los personajes ven a las sombras y tienen miedo porque sienten que va a salir el monstruo y es el protagonista y es el supuesto héroe. Entonces esos 10 minutos, ya para empezar, son brillantes. Es probablemente la mejor presentación de personaje de este tipo de personajes, porque no te lo esperas, porque Batman, incluso recuerdo otras películas y sus presentaciones, aunque son oscuras como la de Tim Burton, sigue siendo con una sensación de salvación. Acá es todo lo contrario, como si los villanos o los maleantes fueran las víctimas y Batman fuera una especie de monstruo. No de héroe, villano, monstruo. Es la presentación de un monstruo. La gente ve a las sombras y se aterran, todos se alejan de la oscuridad porque hay algo ahí. Ya desde el simbolismo, ya hay algo. Y de hecho del simbolismo voy a hablar un poquito más adelante, así que no te me desesperes. En toda la película hay un discurso muy claro, porque a pesar de que el miedo es el argumento de Batman para establecer un orden, no hace que la sociedad mejore. Entonces aquí ya puedes ver un discurso político. Hay un mensaje que la política del miedo no es garantía del orden y progreso positivista. No sé cuál haya sido la intención del director al hacer este mensaje, pero creo que cae como anillo al dedo, ¿no? Ahorita en estos tiempos de guerra y en donde los medios imperialistas están haciendo todo lo posible para alegar a que la política rusa se sustenta en el miedo y que está generando muchos daños. Entonces creo que cayó como anillo al dedo. Y además hay una escena, me parece que es el primer encuentro entre Batman y el Acertijo, que se ve cuál es la intención de todo el villano, y es que se enoja por el sufrimiento de los ricos. No, que es una ciudad en donde las personas padecen todos los días y mueren a cada rato y tienen incertidumbre todo el tiempo, pero cuando los ricos comienzan a sufrir, entonces ahí sí todos pierden la cabeza, se vuelven locos y vamos a rezar por ellos. Y se me hizo una crítica un tanto
de mal timing, porque se me recordó mucho a lo que pasa con Ucrania. Y aquí probablemente me vas a decir, no mames, estás diciendo pendejadas. Y probablemente sí, pero creo que desde mi particular punto de vista, el conflicto de Ucrania lo vi de esa forma. Me acuerdo que en los primeros 4 o 5 días del conflicto con Ucrania, surgió una foto en redes sociales de una mujer con sus 2 hijos, todos en un estado evidente de decadencia y de precariedad. Y vi mucha gente compartiendo esa imagen, ¿no? Pobrecitos, que cómo puede ser que esto esté sucediendo en el siglo XXI, que cómo hemos permitido que esto suceda. Y entonces me puse a pensar en el día a día, y creo que esa imagen la he visto todos los días de mi vida, pero con personas morenas, pero con personas mexicanas. Y entonces ahí no nos llama la atención tanto, ¿no? Nos llama la atención que los blancos sufran. Que la gente que generalmente no sufra se ponga en los zapatos de nosotros, no tanto por empatía, sino por necesidad, sino porque decidieron otras personas que ellos serían ahora los marginados, pero en realidad estas situaciones nos han pasado toda la vida. Y digo, no desestimo el sufrimiento de nadie, no subestimo lo que está sucediendo, ni lo fomento, ni lo veo como algo bueno, pero es el mensaje de este acertijo. Nosotros nos la hemos pasado sufriendo toda la vida, y ese personaje en particular ha sufrido desde su nacimiento, y nadie lo voltea a ver, pero en cuanto le empieza a suceder a personas de poder, puta, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay un problema. Entonces ahí el villano ya tiene un punto. Y muy bueno, la verdad. Y hay otro personaje que tiene una introducción espectacular, es justamente el acertijo, porque es muy sobrenatural. La presentación tanto de Batman como de Riddler, creo que se llama en inglés, es casi idéntica. Ambos se mueven en las sombras, y de hecho hay una escena equivalente entre ambos. La primera escena de la película, que de hecho es como muy impactante, muestra al personaje de Paul Dano viendo a alguien por la ventana con unos binoculares. Demuestra una obsesión y te recordará siempre al villano. Por eso es la primera escena. Recuerda que la primera escena siempre tiene que ser muy importante, porque te tiene que marcar un código. Bueno, una vez entendido esto, media hora después, a lo mucho, el héroe, el personaje de Robert Pattinson, está viendo a Selina Kyle por la ventana con unos binoculares, demuestra obsesión y te recordará siempre a un villano. Son escenas idénticas. Ya de ahí empieza el debate de si el fin justifica los medios, pero en realidad todo el discurso de la película es que tanto Batman como Riddler son parte de la misma cosa. Son muy parecidos, son idénticos. No hay una diferencia tangible entre los dos, si lo piensas bien. Porque a pesar de que ambos son casi monstruos, en realidad son humanos. Esta película es la que muestra a un Batman como una persona. No desaparece, sino que corre, no vuela, se estrella como Vector. Es un policía sin placa, y por eso todos le temen. En realidad es por eso, no porque sea un monstruo, sino porque es como un detective. O sea, es en realidad muy humano, y eso es lo más aterrador de este cabrón. Lo interesante viene acá. Batman y el acertijo están en el mismo nivel de entendimiento toda la película. Los dos son huérfanos, los dos usan máscara, los dos son retraídos, y ambos tienen una característica revolucionaria. La persona es la máscara y el alter ego es la persona. Y yo sé que esto suena raro, sobre todo después de ver Los Increíbles, pero te explico. Te invito a recordar cualquier película de superhéroes, la que quieras. Incluso, bueno, creo que la única que quedaría fuera de este debate es Megamente. Y imagínate, Megamente es un peliculón. Cuando la persona se pone la máscara, elimina sus virtudes y defectos. Se vuelve otra persona completamente. En la mayoría de los casos es como el arquetipo. Y acá no. Acá Batman es tan imperfecto como Bruce Wayne, y de hecho uno no borra al otro, sino que Bruce jala a Batman tanto como Batman jala a Bruce. Los enfrenta de hecho, pero no como en Spider-Man 2, en donde Peter Parker ve a Spider-Man como un obstáculo y viceversa, sino que Bruce Wayne es el villano de Batman. Porque recordemos que Batman es un equivalente del personaje de Paul Dano, entonces es justamente lo que está persiguiendo. Entonces, aunque sean la misma persona, en realidad son
son diferentes y son antagonistas Bruce Wayne de Batman. Y eso es muy interesante porque Bruce Wayne casi no sale. Bruce Wayne es casi como un villano, un subvillano, digamos. Ese es un elemento narrativo cabroncísimo. Batman se da cuenta de que Bruce Wayne y su familia no son inocentes. Lo estaba platicando la otra vez con Leo y decía que lo más chingón de esa película era que se habían atrevido a cuestionar a los papás de Bruce Wayne por primera vez. Y yo creo que esos personajes nunca han sido completamente inocentes, pero acá no los ve tanto como los papás de Batman, sino como dos millonetas comunes y corrientes, en un sistema común y corriente, donde la gente más poderosa en realidad no llega a sus puestos de poder por otra cosa que no sean pecadillos por ahí. No, es muy complicado llegar desde abajo hasta arriba sin uno que otro rastro de sangre o al menos de corrupción por ahí. Y esto es lo que pasa con estos señores. Son aparentemente impolutos, son como los colosios de Ciudad Gótica, pero en realidad los desmitifica. No, yo no quiero desmitificar a nadie en particular acá, pero eso es lo que hace la película. Bruce es el verdadero problema que se debe erradicar, así como su familia, pero ¿cómo lo haría Batman? O sea, si Batman y Bruce Wayne al final del día son la misma persona, ¿cómo carajo el héroe va a enfrentar al villano? ¿Qué es lo que pasa? Tanto Bruce como Batman deben entender que su concepción individual siempre estuvo mal. Su realidad es distinta y una persona en su mismo papel es quien lo regresa a la realidad. ¿Eres malo? ¿Ya te diste cuenta? Y sí, Batman es inmoral. La respuesta en la brillante conclusión. Pero brillante, ¿eh? Te la explico. El Acertijo solo les dice a los cuellos blancos lo que ellos ya piensan. Y al perpetrar el odio, la gente lo sigue. Y lo siguen, o sea, eso es importantísimo, recuerda esta palabra, lo siguen. Se ponen la máscara del Acertijo y en cuanto generan el caos, le quitan la máscara a uno y el inspector se pregunta, ¿y tú quién chingados eres? Exacto, no importa, el mal o el villano pueden ser cualquiera, vienen de cualquier lado, incluso desde la persona del héroe. Repito, Gordon le pregunta ¿quién eres? Y le contesta con una genialidad de guión, la venganza. Ahí ya te contesta todo lo que te dije al principio. El villano es el mismo que el héroe, porque representan exactamente lo mismo. Y desde la ejecución y desde la escritura del guión, ahí está, son lo mismo. Incluso si lo piensas bien, el traje de Batman no es precario, pero es arcaico. Ahorita estoy viendo la figura que tengo que me compré de 800 pesos. Y en realidad, si lo comparas con otros trajes que son súper elaborados, como el de Christopher Nolan, pues este básicamente juntó unos pedazos de metal y se los puso. Y el otro básicamente agarró unos pedazos de plástico y se los puso. Y la primera línea que dice Batman, ahí todos entendemos que Batman es un ejemplo, pero un mal ejemplo. No hay una gran distancia entre la motivación del Acertijo y la de Batman. Uno se entiende como aliado y el otro lo entiende como el antagonista porque no se reconoce a sí mismo como lo que es, sino como lo que le hicieron creer que es, está disociado de la realidad. El héroe tiene unos matices muy cabrones porque no entiende quién es, no entiende para quién trabaja, no entiende cuál es el bien, no entiende cuál es el mal. En realidad se está encontrando en una ciudad muy parecida a la Ciudad de México, la neta. Tanto el héroe como el villano se dirigen a lugares distintos, pero son lo mismo. Ambos creen en la venganza. Pero hay un tono clasista aquí. No clasista, pero sí de diferencia de clases. El villano se venga de las clases altas y en realidad el héroe se venga de las clases bajas. Así quieres que te lo ponga, así te lo pongo. El Acertijo va contra los privilegiados que manipularon al sistema para dejarlo en la miseria desde su perspectiva, y sus víctimas son los malos. Él no ataca a inocentes, sabe que no lo son. Y en este sentido, pues, le das matices a los dos, porque incluso desde el bueno y desde el malo, ambos están atacando a gente que no es inocente. Ambos están atacando a gente que creen o piensan fervientemente que son los malos, y vienen de estratos sociales distintos. Batman ataca a los delincuentes que probablemente lo hacen tanto por necesidad como por ser los relegados del sistema, pensando en Arcane,
Y el otro lo hace a los ricos, que tampoco son personas particularmente buenas, y los pone en escenarios de marginación. Los pone en burdeles, los pone en callejones, los pone debajo de un puente, ¿no? Tanto los buenos como los malos, los ricos, los pobres, todos se mueven en los mismos escenarios de marginación. Y eso está cabrón. Nadie ataca a inocentes porque no hay inocentes en realidad. Y aquí también hay algo importante. Si hay una inocente ahorita que lo pienso, y es justamente lo que desemboca al arco de Selina Kyle. Pero ahorita llegó a eso, creo. El viaje introspectivo consiste en entender que en una sociedad no hay dicotomías, no hay moral y no existe el orden. Pero ¿qué crees? Como te dije hace ratito, o hace 2 minutos, sí existen los inocentes. El niño, el huérfano, el hijo de la primera víctima es inocente. Y aún no absorbe ninguno de estos conceptos. Aún es un lienzo en blanco como Batman y el Acertijo lo fueron, y es el diamante que hay que proteger. Aparece poco, pero cuando aparece es muy claro que Bruce Wayne trata de protegerlo a toda costa. Que se convierta en Robin después, mira, no me importa. Cuando Batman entiende esto, decide cambiar. Y llega este plano, que es el mejor de la película, es una obra de arte y te lo voy a poner aquí. ¿En qué minuto voy? ¿Quién sabe? Este plano circuló en Twitter luego que se exhibió la película por primera vez. Porque es muy estético, pero creo que eso es lo de menos. Es un plano narrativo por completo. Es Batman guiando a muchas personas. Lo interesante no es tanto la trama, sino el color y el escenario. No es un Edén, no es la cima de un edificio, no es un espacio bonito. Es algo muy parecido al infierno, como si de Dante se tratara. No sé qué pienses tú, pero me parece un plano muy parecido al infierno de Dante Alighieri. Y en este sentido podríamos decir que es el demonio guiando a los desdichados en el infierno. Sobre todo por este detalle. Si te das cuenta, no los está dirigiendo a la derecha, sino a la izquierda. Este plano me recuerda mucho al Padrino en el bautizo. Sí, en el bautizo. Porque hay una toma en el que uno de los matones de los Corleone están acribillando a alguien, pero lo está haciendo no solamente del centro a la derecha, sino del centro a la izquierda. Y en un sentido cultural occidental, piénsalo, ¿para dónde escribimos? De izquierda a derecha, eso es lo correcto. Right, derecha. La derecha es el bien, la izquierda es el mal en un sentido dicotómico y simbólico. Este señor, este Batman, los está dirigiendo, los está conduciendo a la izquierda. Los está conduciendo al mal camino. Y el escenario ya te lo dice. Es agua, son piedras, es oscuro. Él trae una antorcha roja que es el color no solamente del infierno, sino el color de la ira, el color de la venganza, el color de los antivalores. Está conduciéndolos en un camino que conoce, porque él no tiene salvación. Y nunca se va a reconocer como héroe, ni al final, aunque tenga una redención, aunque su mensaje, su pensamiento tiene un cambio de dirección, no se vuelve un héroe. Eso hay que entenderlo de una vez. ¿Y cómo lo sé? Por el elemento más importante del guión, Gatúbela. Ella representa todo lo que Batman no es ni va a ser. Y voy a hacer un paréntesis. Esta es una película noir o negra. Noir es negro en francés, como Cat Noir. Y es una película negra en todas sus letras, La interacción de Batman con Gatúbela es la del detective con la femme fatal. Y esto es clave. En las películas negras, la novia del detective o la mujer en cuestión es la antítesis del héroe. Como estas películas son muy viejas, generalmente tienden a ser machistas y la mujer solamente es el conducto para la redención del héroe, sino incluso un objeto. Entonces acá hay un cambio en ese sentido, porque Gatúbela no es un objeto. Es la que representa la salvación del inocente. Y Batman a esto no le importa en absoluto, más que con el niño, Y al final como que va cambiando esto porque lo absorbe de ella. Es lo que te decía.
El otro personaje inocente es la amiga de Selina Kyle, la que es asesinada brutalmente. Y cuando Gatúbela se entera de su muerte, esta salvación del inocente se ve apagada. Ella se corrompe en ese momento, se libera de toda la sensación de heroína que tenía y empieza a funcionar más como una vengadora. Bueno, no en el sentido de Marvel, sino del venganza, ¿no? Sino del vengativo. Se convierte en Batman, ambos absorben parte de sí mismos, pero entienden que siguen siendo el yin y el yang. Y cambia desde adentro, pero se da cuenta de que él va a la izquierda y ella va a la derecha. Él termina en donde Gatúbela comienza y Gatúbela comienza en donde Batman comenzó. No, espérate. Él termina donde Gatúbela comienza y Gatúbela termina en donde Batman comenzó. Y por eso se separan. Y es muy importante este elemento porque son parte de cosas distintas. Y eso es lo que la hace a ella una femme fatale y a él un antihéroe, en el mejor de los casos. Es la tragedia de este tipo de películas. No pueden estar juntos. Es, para mí, una gran representante del cine noir. Y ese es el último punto que quiero tocar. Me recordó al Padrino, fíjate. Ya sé, me vas a matar, pero es que tienen muchas similitudes. Cambian el concepto del blockbuster y cambian con el paradigma del héroe. Este héroe es espectacular porque no es bueno, así como Don Vito Corleone, y tiene otras características. Don Corleone era un representante de valores, como lo decía Fernanda Solórzano, sumamente femeninos. Y aunque Batman no representa feminidad ni nada de eso, obviamente no es un hombre convencional. Al contrario, me parece, es sensible, como cuando ve al niño con empatía o cuando hace de todo para proteger a Alfred. No es un macho alfa, es vulnerable, es marginado y hasta un poco retraído. No, muy retraído. Ahora, vamos a analizar la canción de Nirvana, que está ahí por una razón, y la neta no sé si hablar de esto porque pues ya se hizo muy popular en redes sociales y pues ya no sé qué puedo aportar yo. Pero ahí te va la letra completa. No tengo la letra. Pero creo que te puedes dar cuenta de que esa canción es la representación de la conclusión tras la exploración personal. Algo en el camino. El camino cambia a la persona y la letra de esta canción es la conclusión. Por eso aparece al inicio y al final. Algo en el camino. La caída de las máscaras, la caída de los pilares, la caída de los héroes. Algo en el camino. Por eso es... que escuché a alguien decir, creo que a una persona del trabajo, decir que el guión es lo que menos le había gustado, que le gustó más el guión de Nolan. Y pues casi golpeo a esa persona, porque aquí hay un cambio muy claro y muy marcado. Desde el inicio hasta la conclusión. Porque el inicio está en las sombras, ¿no? Como te lo dije. Batman aparece de las sombras. Y la conclusión es ese plano precioso que te puse de él conduciendo a las personas igual en las sombras. O sea, trae a las personas directamente a su lugar y él tiene que sacarlas. Algo en el camino provocó que este cabrón empezara como un elemento de venganza y terminara entendiendo cuál fue su error. Este guión es genial. Obviamente ya sé, no está al nivel de otros guiones como del Padrino, como de Goodfellas, porque aunque está en el género, sigue siendo creo que una ejecución muy distinta que trata de llegar a otro público, entonces no vamos a comparar. Es un muy buen guión, pero tampoco vamos a empezar a pelearnos porque va a decir, no, pues aprende el mejor guionismo, porque ya los conozco. Lo importante es el camino. No sé si es un camino del héroe, creo que es más un camino del villano, y por eso dura 3 horas. Porque es un camino bastante complejo para entender que no hay buenos y malos. Como dije, es un peliculón y por una razón. Matt Reeves conjunta muchas visiones existentes de Batman. Tiene un poquito de Nolan, porque hay un enfrentamiento moral del protagonista, que es algo que no estaba en otras versiones. Hay algo de Burton, porque los villanos no son villanos, sino marginados. Y pues ya. Obviamente de los cómics viene el entendimiento del thriller psicológico y del detective. Que si te soy sincero, yo no he leído ningún cómic de Batman. Soy más Marvelita en ese sentido, pero sé y conozco que hay un entendimiento de Batman como de detective.
Y creo que ninguna otra película lo había explorado así. Un poquito el de Nolan, ¿eh? El de Nolan sí tenía un poquito de detective. Pero muy poquito. O sea, sobre todo cuando se quitaba la máscara, pero al final del día seguía siendo muy rico, ¿no? Esa escena en Batman... No, en El Caballero de la Noche. En donde se tiene que subir a su Bentley o su BMW a descubrir en donde... No, la escena de los militares, en donde matan a Jim Gordon. Ahí la hace de detective, pero es un atisbo pequeño. Lo chido de esta película es que Batman es el detective y es el personaje principal. En todas las otras películas hay un tiempo equilibrado de lo que es Batman y lo que es Bruce Wayne. Y aquí no, aquí la verdad es que hay mucho tiempo de Robert Pattinson con la máscara. Y eso también me decía una compañera del trabajo. Parece que la máscara no trata de ocultar quién es. No, la máscara lo cubre muy poco de la cara y es probablemente por una cuestión de marketing, porque pues tienes que vender a Robert Pattinson y casi no sale. Pero también vamos a darle un sentido narrativo. Puede ser porque son parte de lo mismo y solamente es mitad y mitad. La mitad de la cara es Batman, la mitad de la cara es Bruce Wayne. No, como te había dicho hace rato. Como dije en el post de redes, no voy a comparar porque en este caso, incluso más que en Spider-Man, esta película es muy distinta a todas las otras versiones. Pero asquerosamente distinta, ¿eh? No juega en el mismo juego que las otras, y no porque sea mejor, eso es terriblemente subjetivo, pero juega en el terreno del suspenso criminal, no en los héroes de colores que hemos visto desde los años 80. El Batman de Nolan es la obra maestra del cine de superhéroes. Esta película, así como Joker, no está en este mismo renglón. Sí están más llegadas al cine de Scorsese. Bueno, esta yo creo que más al de Fincher, pero por ahí van. Es más, al momento de hablar de esta película nunca pensé en Marvel ni en DC. Pensé en Fincher o incluso en Godard. No voy a comparar porque eso sería un error. Pero eso sí, yo confié en esta visión desde el inicio y me dio gusto encontrarme una película distinta. Que se atreve a jugar con otros elementos y yo sé que puede llegar a parecer cliché a este punto y di muchos spoilers porque precisamente quería argumentar por qué me había gustado tanto. No hablé de las actuaciones porque pues, también es muy subjetivo. Las actuaciones a mí del cine noir nunca me han gustado porque intencionalmente son extremadamente melodramáticas. Son extremadamente melodramáticas y aquí se contesta con la misma calidad de actuación. Todos actúan de una forma ultra melodramática. Y es lo correcto para el género, pero a mí no me gusta. Entonces sería un error. Sería un error. Pues creo que aquí termino, ¿eh? No sé si te voy a poner al final la escena de la que hablé. Porque, pues para empezar, los derechos. Y también porque no sé si me dé tiempo de editar. Yo creo que solamente voy a poner esto encima de una imagen de Batman y ya se acabó. Lamento mucho que la calidad de los videos vaya a bajar. Espero que la calidad de los argumentos y de los análisis no baje. Pero sí, la edición pues yo creo que ya la voy a tener que disponer. Ni modo. Tengo por ahí otros guiones pendientes. Creo que el de Arcane está pendiente. Quería hablar de Turning Red, pero no, eso no me compete a mí. Ya hasta se enojó una morra por mi falta de empatía y de progresismo, ni modo. Pero sí, no, yo no voy a hablar de eso. ¿Qué sigue de cartelera? Yo creo que viene ahorita... Tengo que ver Belfast, tengo que ver las películas que me faltan de los Oscar. Yo creo que el video de los Oscar va a ser así. Y si llegas hasta acá, pues muchas gracias por escucharme. Yo sé que es complicado por la falta de sintaxis y por algunas cuestiones en mi dicción, que es terrible. Pero pues así va a ser, creo que a partir de ahora. Si funciona y llega a 50 vistas, pues le sigo. Si no, en él. Porque pues también me desgasto la voz. Y pues bueno, yo creo que ya me voy de aquí como el Venganzas. Si todavía no la ves, pues ya te tardaste. Es una de las películas de cómics más valiosas que existen. Y como dije, no voy a comparar porque es inútil.
Y si puedes verla, por favor, vela. Obviamente dura 3 horas, es una duración casi excesiva y por eso decía que me recordaba El Padrino, porque El Padrino cambió la forma de hacer cine en Hollywood, o más bien de exhibirlo. Antes lo que se hacía, y ya con esto me despido, es vender las películas a las distribuidoras y las exhibían para poder venderlas, y con El Padrino cambió por completo, porque las exhibidoras tuvieron que pagar por adquirir las películas, ya que esta era muy larga. Entonces al ser muy larga no tenías una garantía de que podías venderla tanto, porque podías poner ¿qué? ¿Tres funciones al día? 4 a lo mucho. Y obviamente el cine y su distribución ha cambiado mucho, pero va por ahí. Yo sé que ya ha habido películas de este tipo muy largas, pero son intencionalmente largas para tratar de vender la mayor cantidad de personajes, historias y mercancía posible, y esta no. Esta dura 3 horas por necesidades del guión y del argumento. Entonces es una película muy parecida al Padrino en ese sentido. Tampoco te cases con la idea de que El Padrino es la mejor película de todos los tiempos y ni siquiera sabes por qué. No te cases con esa idea. Hazte tu propio criterio, ya te lo he dicho muchas veces. Pero bueno, ya, ahora sí ya acabo aquí porque ya me cansé. Espero que haya valido la pena este nuevo intento, este nuevo experimento. Si te gustó la película, ya sabes, déjamelo en los comentarios, déjamelo en redes sociales, mándame mensaje directo, como tú gustes. Y pues síguenos en redes, que ahí todavía sigo un poco activo, y ya. Y si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.